Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Todavía es Temprano. ¿Qué dice Carvajal? ¿Cómo anda usted? ¿Todo en orden? Bueno, tenemos un programa hoy, por cierto, muy complejo, porque estamos hablando de los 30 años de democracia y también de una situación complicada en algunas provincias de nuestro país. Lo voy a saludar, ¿le parece al señor Zayat? Sí, lo tenemos ahí, Alfredo Zayat. ¿Cómo anda, Zayat? ¿Qué dice usted? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? Mira, muy bien. Bueno, todo en orden, es una exageración, pero parece digamos. ser que esa cuestión nos está dando por estos días en algunas provincias. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, feliz día de la democracia. Muchas gracias. Igualmente para usted, Magallanes. Yo soy gorila, pero no gorulo. Sí. Y quiero decir, tengo una nostalgia del 83 cuando puse el voto por Alzogaray, Jorge Oría. Después el tiempo me daría... Quedamos lejísimos. Quedaron muy lejos. Después el tiempo le dio la razón. Me dio la razón, ¿no? Ahí podemos compartir la idea. 6 años después me dio la razón. Vamos a arrancar con los títulos más importantes para nosotros en el día de hoy. Las 3 décadas ganadas. Arrancaron los festejos por los 30 años de democracia en la Plaza de Mayo. Desde las 15, números musicales y de danza desfilan por el escenario montado frente a la Casa Rosada. La presidenta encabeza el acto en el Museo del Bicentenario y luego hablará frente a la multitud en la plaza. 30 años atrás, Raúl Alfonsín asumía la presidencia después de casi 8 años de gobierno militar. Cada vez mejor. Los estudios a los que se sometió ayer la presidenta tuvieron resultados satisfactorios. A 60 días de la operación por el hematoma subdural, Cristina Fernández se realizó una neuroimagen con resultado positivo. Los médicos aseguraron que ya puede trasladarse por medios aéreos y la autorizaron para realizarse estudios cardiológicos programados para mañana. Algo raro hay. Gils Carbó creó una comisión para investigar la hipótesis de conexión entre la protesta policial y los saqueos. Ante la multiplicación de saqueos en distintas provincias y tras las declaraciones del ministro de Justicia, Julio Alac, quien sostuvo que los ataques son organizados, no espontáneos, la Procuradora General decidió que una comisión de fiscales se ocupe de las posibles vinculaciones entre ambos hechos. Por su parte, el Ministerio de Justicia hará una denuncia penal contra los promotores de grupos de Facebook que alientan los saqueos. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, apuntó al masismo. Visto bueno, el FMI pidió a la Argentina que ponga en marcha el nuevo IPC nacional. El directorio del organismo internacional rescata el trabajo y la intención de introducir un nuevo índice de precios al consumidor a principios de 2014 y destaca los esfuerzos del país para subsanar las deficiencias en sus datos del PIB. Muy bien, estos fueron los títulos más importantes del día de hoy. En un rato vamos a retomar la situación que veíamos recién en el último título sobre el pedido que está haciendo el Fondo Monetario Internacional. Lo vamos a hablar con Alfredo, pero vamos a meternos un poco en la situación que se está viviendo en distintas provincias de nuestro país alrededor de una protesta policial que en principio es por un tema salarial, pero pareciera ser que este tema superó la misión natural de la policía y hay algunas situaciones de confrontación en algunas ciudades justamente a partir de la desaparición de la policía, que sencillamente por el reclamo salarial no está asistiendo a sus lugares de trabajo y esto ha sido significado por algunos sectores sociales como un campo liberado, una situación muy parecida a la que se vivió la semana pasada en la ciudad de Córdoba y en algunas otras partes de la provincia de Córdoba. En este sentido, Mariana, me parece que hoy tuvimos una cosa muy importante que fue la conferencia de prensa del jefe de gabinete de Jorge Capitanich, que estuvo con el gobernador José Manuel de la Sota a la mañana, dieron una conferencia de prensa conjunto hablando sobre la dificultad de la provincia de Córdoba, de cómo se podía resolver, cuáles eran los aportes que podía hacer el gobierno nacional a esta situación. ¿Te parece? Podemos escuchar a lo mejor un tramo, estoy viendo ahí en el monitor, un tramo de lo que fue esta reunión entre de la Sota y Capitanich. El total es equivalente a 966 millones computando capital e intereses de deuda. Hemos venido a tratar de encontrar caminos de entendimiento y soluciones para los problemas de los cordobeses que también somos argentinos. Y quiero, en relación a los sucesos acaecidos recientemente, quiero aprovechar esta oportunidad también para pedirles disculpas a los cordobeses, que seguramente esperaban mucho más de nosotros, del Gobierno Nacional, de la policía y de los propios vecinos que lamentablemente participaron del pillaje. Era impensable para cualquier gobernante que una reclamación salarial derivara en lo que estamos viviendo hoy en el país.
impensable que policías abandonen a la gente a su propia suerte, al pillaje, al bandidaje, a las organizaciones de delincuentes que operaron. La Gendarmería nos apoyó muchísimo, señor jefe de gabinete, muchas gracias. Se terminó el reordenamiento. En nuestra provincia hemos llevado adelante un cambio total de las autoridades policiales y hemos buscado la incorporación a la plana mayor de comisarios mayores jóvenes que tienen la responsabilidad de reconstruir una institución tan importante y de volver a ganarse la confianza de la sociedad. Muy bien, ese es un tramo de una larga conferencia de prensa que dieron alrededor de las 9:30 de la mañana, jefe de gabinete, insisto, y el gobernador de la Sota. Hay algunos punteos para hacer, Carvajal, respecto de la situación en otras provincias, porque muchas de ellas ingresaron en una negociación económica que está un poco, digamos, como trabada o dispersada. Pareciera ser que esa es la escena, o sea, que se habla con un grupo de policías y pareciera ser que otro grupo de policías no está de acuerdo con esos acuerdos que se firman justamente en sede de gobierno. Esto pasó claramente en la provincia de Entre Ríos. Claro, en Tucumán y en Tucumán también. En Tucumán también. Lo que ahora vemos como la zona más caliente. En todo caso, lamentar que hay cerca de 8 muertos, por lo menos esas son las cifras, en relación a todos los conflictos que se han ido dando sucesivamente en las distintas provincias. En torno a este reclamo que surge como muy extorsivo, ¿no? Las policías reclaman un aumento salarial que seguramente será justo, pero dejando zonas liberadas y, por lo que se está investigando, también incitando a los saqueos. Creo que acá justamente hoy estamos conmemorando los 30 años de democracia y lo que queda claro es que hace falta, tal vez como una deuda de la democracia, es el tema de las organizaciones de las policías, ¿no? De las policías provinciales, cómo resolver la cuestión de una conducción civil, los contactos y las vinculaciones con la corrupción, con el delito. Digo, acá queda como de alguna forma en este escenario que lamentablemente estamos viendo por estas horas y que nos genera cierta zozobra, estamos viendo claramente, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, decíamos, para pasar en limpio arregló, dijo el gobernador anoche. Por decreto. Un decreto, claro, arregló un básico de 8.570 pesos por decreto. La Procuradora General Alejandra Gil Carbó lo anunciaban ayer, ordenó a un grupo de fiscales conformar una comisión especial que están analizando si hay vínculos entre las distintas acciones de saqueo y delitos en distintos lugares del país. Ese es uno de los temas que me pareció interesante, o sea, el enfoque que le dio el gobierno a través de la disposición tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación, inclusive esto despegado de la conferencia de prensa del día de ayer del secretario y del ministro de Justicia, en donde plantean efectivamente que esto se trata de un hecho delictual, no se está tratando de una protesta social, sino de un hecho delictual, una serie de hechos delictuales que van a tener un proceso judicial de aquí en adelante. Y en ese sentido la conferencia de prensa, en donde el gobernador de la Sota detallaba qué es lo que se está haciendo con aquello que ocurrió la semana pasada, me parece que puede funcionar también como uno de los antecedentes sobre esta característica que es muy importante, digamos, entender que esto se trata de delitos y no se trata de una protesta social o salarial. Hay claro, una creo situación que delictual. Ahí hay como dos ejes para mirar. Quienes participaron, generaron, incitaron a los saqueos y participaron en robos, a comercios, en destrozos. Y por el otro lado, la policía si tuvo algún tipo de responsabilidad en el delito de sedición, que eso también se está investigando. Esta cuestión de atentar contra la democracia a partir de tener armas, ¿no? La característica que hace alguna fuerza policial y la característica que tuvo este reclamo, ¿no? De dejar zonas liberadas. Déjame, Luciano, digamos, retomar un aspecto que tiene que ver un poquito más con la política y con de la Sota, porque me parece que vale la pena recordar que el origen es en Córdoba y lo que generó Córdoba es un efecto imitación. Exactamente. Y el responsable es el gobernador. Esto es un elemento no menor en el análisis. Escuchábamos recién a De la Sota diciendo era impensado. ¿Cómo impensado? Digamos, un gobernador, digamos, no es tu policía. No es la policía de otro distrito. Si teóricamente ese poder político estaba controlando a su policía, si estaba gobernando a su policía,
significa, no puede ser impensado que había reclamos salariales, porque el reclamo salarial no fue un día y al otro día se levantaron los policías y dijeron... Tenía como un bueno, arrastre de varios días, era una negociación entonces, larga. No era impensado. En última instancia lo que muestra es su propia ineficiencia cuando desliga su responsabilidad. Es notable, porque si escuchás bien el discurso de la Sota, es como que la responsabilidad es de otro y que es de unos malos policías. Hay una responsabilidad política y me parece que no es menor, porque no fue solo en Córdoba. Lo de Córdoba actuó como un efecto imitación, entonces hay una responsabilidad que ya excedió las fronteras cordobesas. El efecto de imitación es el beneficio económico que se dedujo de una situación prácticamente de sedición en la provincia de Córdoba. Bueno, y que de la Sota se dio. Sí, por eso. Por eso digo, no es menor la responsabilidad del gobernador de la Sota. Pues es que ayer, conversando con distintos policías, haciendo llamados y demás, todos citaban el ejemplo de Córdoba en la negociación salarial. Entonces ahí es donde efectivamente esto que vos estás marcando, Alfredo, es una cosa que tiene su traducción, digamos, en las conciencias de los que hoy están reclamando un aumento de salario. Esto es un análisis político. Sí. Después hay un tema social, después hay un tema propio del tema de cómo ordenar las policías, si tiene que estar sindicalizado, si no tiene que estar sindicalizado. Después también a ver cómo es la relación de la nación con las provincias, que tienen el mismo signo político, las que no. Bueno, todos esos son elementos importantes a analizar. Ahora bien, no hay que minimizar, o en todo caso, un análisis político no debería minimizar la responsabilidad del gobernador de Córdoba, de la Sota, en cómo analizó el proceso cordobés y el efecto que llevó la resolución del conflicto cordobés al resto de las provincias, que aún hoy, la verdad, se está viviendo una jornada muy triste. Una jornada muy triste. Anoche fue también una noche muy triste en la provincia de Jujuy, en Perico y en San Pedro, dos lugares en donde ha habido distintos ataques a comercios y de alguna manera se trata de esa situación lo que estuvo pasando en la mañana de hoy, en el mediodía, inclusive probablemente en el transcurso de la tarde en la provincia de Tucumán, donde hay básicamente, entiendo yo, una situación de defensa de parte de los comerciantes y de la población en general frente a un montón de gente o un grupo de gente que siente que tiene el campo liberado para hacer delitos, digamos. Yo creo que esta es la escena más grave, la de la provincia de Tucumán y la provincia de Jujuy, aunque no hay que descontar también lo que pasó en el día de ayer en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia como epicentro, donde también se dio allí una situación de mucha tensión social, ese tipo de cuestiones, entiendo yo. En Mar del Plata también, en Mar del Plata la madrugada. También, sí. Son situaciones muy delicadas socialmente. Sí, yo ahí me pregunto... Es muy difícil recomponer una vez que un comerciante ve al vecino que todo el tiempo le venía a comprar, ver a ese vecino llevarse a afanarle las cosas, vamos a decir, robarle las cosas. Es muy difícil recomponer las relaciones sociales frente a una escena de esta característica. Y esto realmente a mí me parece que una recomposición salarial es mucho más inmediata, más fácil de negociar, tendrá vaivenes, será más, menos, pero estamos hablando probablemente de uno de los capitales más importantes que tiene una sociedad, que es la capacidad de convivir. Y frente a esa situación me parece que estamos en una escena delicada sobre la que efectivamente la responsabilidad política recae en primera instancia en cada una de las gobernaciones que tienen a su cargo cada una de estas policías. Sí, a mí frente a esa escena que vos relatás, ¿no? Del vecino que... porque no está la policía, porque se enteró que la policía, me cuesta entender, y en esto lo pensé mucho en estos días, porque incluso me genera mucha angustia pensar que porque te enteraste que la policía no está, vas a salir a afanarle al negocio de la esquina que pasás todos los días. Creo que en esto, por eso, me parece que hay mucho de organización, de generar gente que quiere generar esta situación de zozobra y sacar rédito en la negociación policial. Me parece que el que se aprovechó de esa situación deben ser los menos, porque me parece que no están tan resquebrajados los lazos sociales como para que se genere que porque te enteraste que el policía no está patrullando en la calle te vas a meter en el negocio que pasás todos los días. Me parece que no sé si es tan así, ¿no? Hay una cuestión que me parece que es central, que está vinculada a esto con el tema de las relaciones sociales y cómo se van constituyendo dentro del propio barrio, ¿no? Hay un tema general que me parece, por lo menos, remarcarlo. No hay hambre en Argentina. No, claro. Y no es una cuestión menor. Y no lo dice, si quieren así en forma irónica, no lo dice el INDEC, lo dice la FAO y lo dice Juan Carr.
por ejemplo, de una ONG que tiene una legitimidad y una profundidad en la acción social en Argentina. O sea, hambre no hay. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que se generan estas reacciones en los barrios. Y bueno, la verdad que ahí hay un entramado entre lo social, lo de las policías organizados, porque bueno, esto la semana pasada estuvimos hablando aquí con un colega periodista de Córdoba, decía, bueno, el que iba primero eran policías de civil, después venían otros que no eran del barrio, y después, bueno, iba la masa. Una vez que se rompió el negocio. Bueno, entonces ahí había algo organizado que se replicó en otras provincias. Y después hay, si quieren, un aspecto, si querés, más sociológico y más global, que habla del tema de la frustración y el resentimiento frente a una sociedad consumista, exageradamente consumista, como es la Argentina, como es la de muchos otros países donde el consumo creció. Y bueno, la verdad que genera una situación de mucha disparidad de ingresos, pero también de acceso. El deseo de acceder a bienes que, bueno, no podés, por precios, por ingresos. Y bueno, y esto es un elemento, si querés, más estructural, sociológico, sí, claro, pero que también debe ser, por lo menos, incorporado. Pero estamos tratando de entender las señales y digamos, las resacas que deja una situación de esta naturaleza. Y en ese sentido también yo creo que, por lo menos en mi caso, tengo una preocupación respecto a la conducta social de gran parte de la sociedad que no está dentro del ámbito del delito, inclusive que pueda digitar algún tipo de policía, pero que frente a esta situación adoptan también posturas o posiciones violentas, y yo creo que esa es una muy mala elección frente a este escenario que estamos viviendo, porque es un escenario prácticamente de confrontación civil. Entonces, me parece que hay que bajar un cambio en general frente a la situación que se está viviendo y tratar de llevar un poco de calma. Esto tendría que partir fundamentalmente de las autoridades políticas y de las autoridades policiales, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con nosotros como ciudadanos, tratar de tener un poco más de calma frente a la defensa de un objeto personal, de un objeto de comercio, etcétera, etcétera. Me parece que hoy por hoy lo peor que puede pasar es tomar una actitud reactiva frente a lo que está ocurriendo, y probablemente los muertos que estamos viendo que están apareciendo son producto de ese tipo de confrontación, de ese tipo de respuesta que se articula desde la sociedad. Y esto realmente es preocupante, porque estamos hablando entre 8 y 10 personas muertas ya en el transcurso de lo que va de ayer a la noche hasta hoy al mediodía. Incluyendo lo de Córdoba, desde Córdoba hasta hoy, más o menos, algunos entre 8 a 10 muertos. Creo que es interesante destacar en ese sentido que vos señalás como respuesta política el posicionamiento de los jefes de bloque de los bloques de la Cámara de Diputados en el día de ayer, que salieron a repudiar justamente... Pero sabés que fue medio extraño, porque salieron hoy diciendo que no firmaron. Que no lo firmaron, lo que salió a decir. La verdad que también ahí me hizo ruido a nivel de lo que era las miserias políticas vinculado con algo tan importante. Deberían firmarlo en todo caso. No, dice que se reunieron, pero nosotros firmamos que esto es un problema del gobierno y de los gobernadores, de que como crearon el problema, que es el tema de las policías, bueno, como que se arregle. O algunos que retrocedieron. Según lo que, incluso comunicados, digamos, el bloque de Genaro y el bloque de Carrió, dice que ellos no firmaron. Lo que habla, yo creo, también de una suerte de especulación muy baja. Miseria. En términos políticos, gracias. Miseria, ¿no? Que la verdad que es notable, ¿no? Sí. Estamos, bueno, atravesando una situación realmente lamentable en algunas provincias. Esperemos que exista solución política, exista solución económica también, y exista también el ánimo de todos los argentinos para poder recomponer una situación de deterioro de nuestro tejido social, que hoy por hoy es una cosa muy importante. ¿Les parece que vayamos a un corte? Sí, mejor. Vamos a un corte, en un ratito seguimos, que todavía es temprano.